El Hilo Noticias, un espacio con invitados que te transportarán al universo científico de la innovación. El Hilo Noticias. Investigamos sobre inteligencia artificial e informamos con humanidad. Con la presentación y dirección de la periodista Selene Botero. Ya nos conectamos. Es un gusto darle la bienvenida a Pilar Sánchez García, licenciada en Periodismo por la Universidad Pontificia de Salamanca y doctora en Periodismo por la Universidad de Valladolid, en España. Les comparto un breve perfil de nuestra invitada. Profesora en la Universidad de Valladolid, España, de ciberperiodismo, periodismo de datos e inteligencia artificial aplicada al periodismo. Investiga el ecosistema periodístico digital, evolución de las narrativas multimedia, aplicación de la inteligencia artificial, perfiles y evolución formativa. Es autora del libro Periodistas Informados, un siglo de enseñanza periodística en España, historia y tendencias. Asimismo, autora de más de 40 artículos académicos y capítulos de libros. Ha participado como conferencista en más de 35 congresos académicos y como invitada en conferencias y seminarios, especialmente de IA en periodismo. Ha creado el Laboratorio de Comunicación Multimedia e Inteligencia Artificial LabCo-IA, Periodismo a la Innovación Educativa en el 2024. Actualmente es responsable de divulgación y comunicación en el Centro de Inteligencia Artificial de la Universidad de Valladolid y es integrante de Spain AI, una entidad interdisciplinar sin ánimo de lucro enfocada a la democratización y divulgación de la IA. En el ámbito internacional ha sido durante 6 años vicepresidenta del grupo de trabajo Journalism and Communication Education de la Asociación Europea ECREA, centrada en analizar las tendencias en la formación periodística. Ha sido periodista en periódicos y medios de comunicación españoles e internacionales durante 15 años. Pueden entonces ustedes medir la gran trayectoria y conocimiento que tiene nuestra invitada en este hilo, a quien damos su agradecimiento por dedicarle un tiempo a nuestra conversación. Usted ha dicho que el tema de la IA ha llegado a la barra del bar. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, Selene, muchas gracias por la invitación y por tu presentación. La idea de que la IA ha llegado a la barra del bar, quizá en España aquí se entienda más porque nos gustan los bares, ¿no? Siempre es este tópico de que en España nos gusta mucho socializar en lugares públicos, ¿no? Como los bares. Y es un poco la metáfora de que todo el mundo habla de la IA, ¿no? La hemos llevado a la conversación de barra de bar, donde con una cerveza, con un café, charlamos de todo. No somos expertos, pero comentamos todo. Es como un tema que se nos ha metido en nuestras conversaciones cotidianas. Quiero decir eso con la idea de la barra del bar. Es un poco también que se ha introducido en nuestras casas la conversación. Las sobremesas, ¿no? Nuestros mayores nos preguntan, ¿pero qué es esto de la IA, no? Hay noticias todos los días en cualquier informativo, algo que aparece nuevo de la IA, ¿no? Así que significa que se ha metido en nuestras conversaciones y que todos, cuando se ha metido algo que nos ha impactado tanto, nos ha sorprendido tanto en las conversaciones diarias, implica también un poco que hablamos de manera muy general, muy generalista, sin conocerlo muy bien y normalmente hablando a favor y en contra, ¿no? Porque ahora mismo las conversaciones de casi todo están polarizadas y estoy a favor o estoy en contra, ¿no? Yo digo muchas veces que se ha futbolizado, o eres de un equipo o eres de otro, pero no puedes ver al rival. Y todas las conversaciones van un poco siempre situándote en un lado, ¿no? Entonces, en ese tipo de conversaciones de barra de bar, hablamos de la IA como buena, mala, nos va a quitar el trabajo, puede haber una pareja que sea una IA, va a ser el fin de la humanidad. Lo llevamos a un debate un poquito exagerado, un poquito en el fondo superficial, que nos entretiene porque es un tema también muy espectacularizante, ¿no? Lo digo en ese sentido. Sí, y continuemos en la barra del bar, pero ingresemos al campo del periodismo, donde se dice que ya en las salas de redacción tiene que estar habitadas con profesionales de diferentes disciplinas. Ya empiezan a ingresar expertos en ciencias de datos, estadísticos, ingenieros. Con su experiencia, ¿cómo ha vivido esta transformación de una sala de redacción exclusivamente de periodistas? Luego llegó pues el mundo digital y obviamente ingresaron algunos ya más especializados, pero hoy
son muchas disciplinas las que tienen que compartir esa sala de redacción, ¿verdad? Efectivamente, yo creo que es una tendencia que tenemos que buscar, a la que hay que ir y que tenemos que buscar. En realidad va a ocurrir en muchos sectores, la IA también nos trae esto, que es la interdisciplinariedad. Y en el periodismo quizás se ha visto más claro con el periodismo de datos, ¿no? Yo cuando estaba en la redacción de un periódico, lo más interdisciplinar que había era un informático que estaba a nuestro lado cerca por si el sistema se caía, pero nada más. Y otro perfil interdisciplinar era el diseñador gráfico o el maquetador, pero realmente hemos tenido muy poca interdisciplinariedad. El periodismo de datos, y en Latinoamérica, yo lo he visto mucho en distintos medios de comunicación y tenéis profesionales que son un referente para nosotros en periodismo de datos, se empezaron a ver redacciones con ingenieros, ¿no? Y curiosamente, yo empecé a trabajar el periodismo de datos y ahí empecé a trabajar con ingenieros, ¿no? Yo necesitaba que me ayudaran a analizar los datos, a manejarme en esas bases de datos tan grandes, etcétera, ¿no? Esa primera conexión con el Big Data, con el periodismo de datos y con los ingenieros, a mí me llevó a trabajar con ellos la inteligencia artificial. Por eso quizá nos adelantamos un poco creando ese laboratorio, LabCom IA, Laboratorio de Comunicación Multimedia e Inteligencia Artificial, donde trabajamos el periodismo de datos y la IA. ¿Qué significa esto? Que les necesitamos a ellos. De momento el periodista no es programador, quizá en un futuro sea una profesión con una formación más tecnológica, también humanística, no deberíamos perderla, tiene que ser interdisciplinar, pero ahora mismo los ingenieros tienen que ser nuestros aliados, tenemos que integrarlos en las redacciones, si no de manera permanente, al menos contratarles, como están haciendo muchas empresas. Fíjate que con la IA, más que contratar ingenieros, están contratando sus servicios, que esta es una modalidad nueva, imagino que esperando a ver cómo se desarrolla la IA, ¿no? Pero desde luego la interdisciplinaridad es fundamental a la hora de crear aplicaciones propias, servicios propios para tu audiencia, para automatizar tu redacción. Necesitamos de otros profesionales y de otros perfiles. Has expuesto que en el periodismo frente a la IA existen 3 grandes retos: el relato, la integración y la autorregulación. Hablemos del relato, donde expresas que los periodistas debemos preguntarnos cómo estamos informando sobre la IA. Pues efectivamente, yo una cosa que digo en mis charlas es, cuando estoy con periodistas y que todos nos parece complicado la IA y que no la entendemos, no somos ingenieros expertos, ¿cómo podemos dar un primer paso de acercamiento, ¿no? Yo siempre digo que el primer paso tiene que ser como periodista. Ante cualquier otro tema, tú como periodista tratas de comprenderlo, preguntas a los expertos, lo analizas y lo investigas. Y creo que esa debería ser la postura, relatarlo comprendiéndolo. Mira, nosotras en algunas investigaciones recopilamos titulares de cómo se está contando la IA y vemos un relato apocalíptico, muy espectacularizante. Pues he visto titulares en grandes medios y en pequeños medios internacionales, locales, de todo tipo, titulares del tipo The End of the Humanity, el final de la humanidad, en inglés, en español, el fin del Homo sapiens. Te estoy diciendo titulares de medios importantes, titulares donde se juega con la ambigüedad, donde luego quizá también la fuente a la que consultan te está hablando de un tipo de IA y de un debate que también tienen los ingenieros, pero también hay que consultar a otra parte de los ingenieros que entre ellos también tienen un debate, es decir, buscar fuentes para hablar de la IA diversas, fidedignas, pero también nosotros ponerle el análisis crítico y la vigilancia. Deberíamos investigar la IA, deberíamos investigar a las tecnológicas, deberíamos investigar qué dinero mueve y qué poder tienen, deberíamos investigar sus limitaciones y las regulaciones nacionales y qué hacen nuestros gobiernos. Deberíamos tratarlo como un tema muy serio que el periodista debería investigar. En ese sentido, hablo de la importancia del relato periodístico en torno a la IA, que de momento, quitando excepciones, por supuesto, muy importantes y muy buenas, abunda lo espectacularizante. Porque a la gente le atrae la IA y los medios la están metiendo mucho, pero de una manera un poco superficial. Expones tú que se ha antropomorfizado este tema de la IA
un poco hasta el cansancio y existe toda una iconografía en la que hombre habla con robot que se miran frente a frente o un dedito toca el otro dedito del gran fresco de la Capilla Sistina y ya se volvió también un cliché este robotcito hablando con el humano cuando pues la IA es otra cosa, ¿verdad? Efectivamente, tendemos a antropomorfizar, que significa darle forma humana a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, fíjate que es un término que apareció en el año 56. Llevamos 7 décadas los ingenieros con la IA y este término, McCarthy, que fue quien se lo puso, no hubiera puesto inteligencia, lo veríamos de otra manera. Como hemos puesto inteligencia, que es una peculiaridad, un rasgo humano, tendemos a representarlo como humanos, ¿no? Como humanoides. En un futuro habrá algún robot que nos asista, que una Alexa, una Siri, un chatbot conversacional tenga una forma de robot. Puede ser que haya un asistente y que haya en empresas de transporte, en empresas de almacenes, ya está viendo algún tipo de robot mecanizado, pero es lo mismo que el robot que vemos que monta un coche, que pone una tuerca, no le ponemos cara, porque no hablamos con él, pero el hecho de que le pongamos una cara en un futuro tampoco le hace humano. La inteligencia artificial está basada en algoritmos que son fórmulas, en el fondo matemáticas, algorítmicas, significa algoritmo número en griego, y estamos hablando de números de datos y fórmulas para resolver problemas, que son a través de programas informáticos. Con lo cual, nos haga el servicio que nos haga y nos dé la respuesta que nos dé, no es un humanoide, es un programa informático basado en datos y en algoritmos. Por eso hay un exceso de sobrerepresentación humanizando a esa IA que no son más que programas informáticos en ese sentido, ¿no? Y los periodistas pecamos de eso. De hecho, hay corrientes, espacios donde ya se anima a los periodistas y a quienes utilicen la imagen de la IA a buscar cosas más alegóricas o más metafóricas, pero no tanto ese tipo de robots, ¿no? Que no se ajustan a la realidad. Y que a la gente les asusta también o les hace más, ¿no? Más distópico, como que van a venir los robots, ¿no? Nos vamos a vivir con robots. Bueno, eso un poco para las series de momento, ¿no? Y dentro de ese mismo reto, además del relato, tú vas aterrizándonos con que la IA es valiosa para la investigación porque permite cruces de enormes bases de datos para el periodismo. Esa sería una de las bondades, para ir ingresando como en una materia ya práctica y realista frente a nuestra profesión. Pues efectivamente, Selene, porque cuando hablamos de la IA, todos estamos en esa barra del bar en la que todos hablamos mucho de la IA generativa, ¿no? No tanto de la IA analítica. La IA generativa nos la ha presentado sobre todo ChatGPT cuando OpenAI abre la herramienta en noviembre del año 22, que es que han pasado 2 años y medio y eso nos ha impactado tanto que nos ha creado como si hubiera empezado una nueva era, pero que ya llevaba tiempo abriéndose, pero es verdad que la IA generativa nos ha transformado. La generativa crea contenido, pero la analítica, que en el fondo es por la que me preguntas, es la que analiza datos para cruzar variables y responder a problemas o mostrar tendencias de patrones, de comportamientos, de los datos, incluso proponer posibles propuestas de soluciones indicando hacia dónde van las tendencias de algo. Por ejemplo, un periodista puede utilizar inteligencia artificial para analizar, cruzando muchísimos datos de los políticos de su país, ¿no? Datos que son públicos, en los que puede llegar a compilar datos de formación, datos de lo que ingresan, datos de dónde viven, cómo viven, porque sus datos son públicos, ¿no? Ese cruce nos puede dar una serie de resultados de variables que, aunque podamos hacerlo de manera manual, realmente nos va a permitir hacerlo mucho más rápido y cruzando más variables que no podíamos antes ver. Imaginemos eso trasladado a bases de datos todavía más grandes. Por ejemplo, un periodista quiere analizar el discurso de odio que se produce en su país, en las redes sociales, en el momento de unas elecciones. Y si ese discurso de odio, qué tipo de perfiles lo genera, si esos perfiles pueden ser automatismos, etcétera. Esa investigación con esa base de datos tan gigante que requeriría tanto tiempo te lo permite hacer la inteligencia artificial automatizando ese análisis de datos cruzando variables.
Por poner otro ejemplo, esto que lo entendemos para el periodismo, lo entenderíamos mejor para la sanidad. ¿Cómo puede un investigador del cáncer avanzar mucho en su investigación cruzando muchísimos datos de sus pacientes? Se programan, ¿no?, los algoritmos para buscar unos patrones que nos estén indicando una tendencia de lo que está ocurriendo con esa enfermedad en un tipo concreto de pacientes, ¿no? Así que en todos los sectores, también en el nuestro, nos va a permitir hacer análisis mucho más certeros, más acotados a lo que estamos buscando, en tiempo récord y con bases de datos cada vez más grandes. Nos acompaña en este hilo la doctora en periodismo, investigadora y profesora Pilar Sánchez García. Hablábamos de los principales retos del periodismo, abordamos el relato y pasemos ahora al número 2, a la integración, que usted ha expresado debe ser multimodal. ¿Cómo es esto? Bueno, debe ser multimodal y decimos también que debe ser transversal, integrada en todo el proceso periodístico. Por eso decimos la integración. Pues multimodal implica que la IA está preparada para tratar todos los formatos, todos los lenguajes. Texto, como todos estamos viendo con la IA generativa, cuando utilizamos ChatGPT, Copilot, Perplexity y todos, ¿no?, que estamos trabajando con textos y nos ayuda a crear nuevos textos, nos da ideas, etcétera. Las imágenes, que también estamos viendo que podemos crear imágenes. El vídeo, esta semana pasada, hace unos días, Google anunciaba otra nueva herramienta, VO3, para la creación de vídeo, pero con audio, que es una gran novedad, integrado con audio y con voces muy sincronizadas con la imagen. Hace poco lo hacían otras tecnológicas, etcétera, ¿no? Multimodal es que está todo integrado, la infografía, todo. O sea, que tenemos, para los periodistas, la IA nos puede ayudar en todos los formatos, en todos los lenguajes, por lo tanto es multimodal. Por eso se dice que es multimodal. Pero además integrada. Integrada significa que es transversal a todo el proceso periodístico. No solo te vale para escribir, es que te puede ayudar a la fase de documentación. Cómo documentarte buscando las tendencias que te indica la inteligencia artificial de lo que se está hablando, de la conversación pública, de la conversación política, de la internacional, de los temas que están siendo más abordados o menos abordados, si tú quieres entrar en un nicho, ¿no? La IA te hace esos análisis. También en la fase de documentación es muy importante cómo se están automatizando los archivos de los propios medios de comunicación con sus propios datos. ¿Por qué es importante? Porque tú también, a partir de tu propio archivo automatizado, puedes hacer agentes conversacionales que respondan atendiendo a tus criterios periodísticos, tu propio archivo, basándose en tu estilo, etcétera, ¿no? Y, por supuesto, en esa fase de documentación también la verificación. La IA te permite verificar. Hay IAs cada vez, ¿no?, más avanzadas en la verificación de la falsedad de un documento, de una imagen o de una voz, ¿no? En la parte de la producción informativa es muy interesante cómo se están automatizando contenidos de valor. A un buen periodista yo creo que no le interesa hacer contenido de clickbait para atraer clientes, ¿no? Ese contenido sin valor humano lo van a poder hacer en algunos medios con la IA, pero un buen medio de comunicación no va a querer hacer noticias con inteligencia artificial sin valor. En cambio, va a tener mucho valor para crear noticias en espacios donde los medios no llegamos, lugares pequeños. Se habla de la información, o sea, de la IA que va a ayudar a los desiertos informativos, donde no llegamos, a pueblos pequeños o a zonas alejadas, dar información que se pueda automatizar con bases de datos públicas. Imagínate el tiempo, la meteorología, que eso ya se está haciendo, o bases de datos electorales, que también se está haciendo, hay ejemplos ya también en España, bases de datos para crear noticias automatizadas o de crisis climáticas, etcétera, o incluso de alertas, se está trabajando esto. Y la última fase sería la de la distribución, cómo integrarlo ahí. La IA nos puede ayudar a llegar mejor a nuestros públicos, a conocer mejor a nuestra audiencia, ver sus preferencias, ver sus necesidades, tener una mayor conversación con ellos y llegar a ofrecer un periodismo más personalizado que atienda también a comunidades de intereses, pero también a microcomunidades, en el sentido de que en los momentos más adecuados distribuyamos mejor nuestra información a públicos potencialmente interesados. Así que la IA está transversal, afecta a todo el proceso periodístico y hay herramientas que ya las integran en los CMS de los periodistas, en los editores web, para que
la entrevista que tú has hecho en la calle, que la has hecho con tu criterio periodístico y con tus preguntas de humano inteligente, con mucho valor y buenas ideas y con empatía con esa persona a la que entrevistas, cuando llegues a tu redacción, esté la IA preparada para facilitarte la tarea más mecanizada, que es la de transcribir ese audio a texto, ayudarme a los metadatos que van a ir al archivo de mi periódico de esa entrevista, me va a ayudar a buscar más información de ese personaje, a distribuirla mejor por las redes, etc. Me va a ayudar en la parte que sea tarea repetitiva, que no necesita mi inteligencia. Mi inteligencia está puesta en el valor que yo le doy al contenido periodístico. La doctora en periodismo, investigadora, profesora Pilar Sánchez García, desde Madrid, España, acaba de presentarnos 3 fases aplicadas de la inteligencia artificial en el periodismo: la documentación, la producción y la distribución. Y me regreso a la documentación porque usted plantea un tema muy interesante que en ocasiones se podría pasar por alto, y es que cuando se utiliza la IA, pues el temor es, se va a ir a quién sabe qué tipo de archivos, va a acceder a una información sobre la que ya se han advertido los riesgos, no corresponde a la realidad y puede ser imprecisa, como ya ha ocurrido en muchas ocasiones. Y usted plantea el medio para curarse en salud, o por decirlo de otra manera, para trabajar con datos reconocidos, utilizando su propia data y archivo, que ya fue curada por el mismo medio, puede seguir realizando y aportando a la investigación y a la redacción de contenidos. ¿Es así? Eso es. Es muy importante lo que preguntas, y realmente hay riesgos de los errores, ¿no? Podemos hacer cualquier consulta a cualquier IA conversacional en la que te da errores históricos que tú conoces, muy conocidos, o errores de tu ciudad, o errores de tu perfil, ¿no? Y de cualquier perfil que busques. Sabemos que comete errores, de hecho te lo advierten, ¿no? Te advierten que comete errores, y para un periodista no es suficiente. No es suficiente usar la IA como documentación básica. Siempre tiene primero que verificarla, cuestionarla, y eso no da más trabajo. La IA te puede poner en el punto de partida de una idea, que la página no esté en blanco para que te dé pistas de por dónde buscar. Yo la utilizo también para investigar y saber dónde encontrar algo más rápido, etcétera. Pero la estoy constantemente chequeando. Justo hacia lo que tenemos que ir, a lo que estás diciendo, Selene, que es cómo los propios archivos y nuestra propia alimentación de nuestra IA nos va a permitir que esté aprendiendo de un contenido fiable para nosotros, que le seleccionamos. Ahí es donde estamos utilizando interfaz de inteligencias artificiales comunes, que ya están en el mercado, pero la adaptamos como un agente nuestro. Se dice que son agentes. Yo le nutro en un circuito cerrado, donde no están mis datos en público. Le alimento de mi información, de la que yo selecciono, de la que quiero que utilice, y se le entrena. Ahí necesitamos a los ingenieros. Desarrollamos nuestras propias inteligencias artificiales para que respondan dentro de una base filtrada por nosotros mismos. Y esto es muy posible. Yo creo que no es tan caro, que a veces se dice que es muy caro y que esto solo está al alcance de los medios grandes. No es cierto. Está habiendo muchas oportunidades de empresas pequeñas, tecnológicas también, que se están ofreciendo, ¿no?, para ofrecer sus desarrollos tecnológicos, y hay muchas posibilidades en este sentido de que cada medio desarrolle las herramientas que necesita específicamente en su entorno interno, ¿no? De igual manera, no quisiera pasar por alto, ya que hablamos de este aspecto de la documentación, en la fase de la producción explicas que obviamente el objetivo no es que la noticia la produzca un robot, y yo creo que después de tanto interactuar con los chats y con estos asistentes, uno empieza como a descubrir cierto sentido, cierta estructura que se va volviendo muy repetitiva. Me imagino que usted, con todo lo que ha estudiado, ya desarrolló un ojo clínico para que cuando lee un texto diga, no, esto está demasiado mecanizado. Es decir, son contenidos sin alma. No podemos abusar de esto en el periodismo. Para nada. Yo es que, a ver, ahí pasan dos cosas. Yo detecto, pero yo creo que como usuaria común, cuando yo le hago una consulta a la IA, no me suele valer lo que me da. O sea, hay que preguntar, repreguntar, etcétera, ¿no? Pero suele dar contestaciones a veces muy básicas, muy amables. Yo creo que le falta un aporte, ¿no?, un criterio más lírico, metafórico, literario. Le faltan muchas cosas que el periodista no se podría conformar con esos textos, ¿no?
A mí no me interesan tanto los textos, ¿no? Yo cuando consulto la IA es para obtener información más rápida, si me convence, y luego quizá para alguna idea de alguna pregunta, ¿no? Si quieres preparar una entrevista, pero generalmente me vale de poco. Y además sería un guión base, una entrevista hay que hacerla también con crónica, ¿no? Con lo que estás viendo el personaje, con el lugar en el que está, con cómo se explica. No nos puede sustituir ahí, ¿no? Pero también es cierto, Selene, que cada vez es más difícil detectarlo. O sea, se está afinando tanto el tono, la redacción, la imagen, por supuesto. Se está afinando tanto la calidad que nos va a costar distinguirlo. Y cada vez ha mejorado muchísimo más, ¿no? Yo creo que no tenemos que aspirar, los periodistas de medios importantes que quieran mantener su relevancia, deberían evitar el contenido automatizado irrelevante. En cambio, sí deberían apostar por el periodismo humano y también voy a defender el periodismo, la redacción automatizada, pero basada en datos. Son muy interesantes, los he mencionado antes, los proyectos que se están haciendo para llegar a públicos que el medio no puede llegar por falta de personal. Imagínate en una ciudad pequeña, mediana, que se pudiera dar información deportiva de la tercera división de fútbol o de los deportes escolares, que al ponerlos como referentes fomentan a los niños el verse en los medios de comunicación y fomentan la importancia del deporte. Imagínate, ¿no? Puedes tener periodistas locales repartidos haciendo ese deporte que es inferior, digamos, en interés. Pues resulta que sí, que tiene muchas visitas, que tiene mucho público y que tú lo puedes hacer conectándote a las bases de datos de esa liga escolar. Y una IA automatizada utiliza esos datos de la liga escolar para redactar que en la ciudad tal, el equipo tal pequeñito ha ganado al otro y estás teniendo un público al que antes no llegabas. Este ejemplo pequeñito, trasládalo a las elecciones. En España, Televisión Española ha hecho una prueba muy interesante de automatizar contenidos tan importantes como el de los resultados electorales en las elecciones españolas. Una IA te redacta perfectamente una noticia de quién ha ganado en tal pueblo pequeñito al que nadie le hace una noticia, pueblos de menos de 1.000 habitantes. Y te escribe una noticia, te da un audio para personas que a lo mejor no quieran o no puedan leer y te redacta noticias de pueblos pequeños muy contrarrestada, o sea, muy trabajada en los previos del desarrollo de esa herramienta, pero también con la garantía de que esa IA se nutre de los datos oficiales del ministerio, por ejemplo, ¿no? Había leído justo sobre esa experiencia exitosa de la Radio Televisión de España con esa cobertura aplicando la inteligencia artificial y cómo entonces conecta con información de, tal como dices tú, de pueblos pequeñitos que no se habrían visto nunca con sus resultados, pero que para esa población es clave quiénes van ganando en las elecciones. Entonces se convierte en un contacto directo y en una posibilidad de enganche con el medio porque pues me está hablando a mí y no se pierde en ese mare magnum de información nacional e internacional, sino que llegó hasta mi localidad. Y muchos medios pequeños hoy tienen temor de utilizar la inteligencia artificial o piensan que es solo para grandes, y si bien este ejemplo del que estamos hablando es de una empresa gigantesca, pues en escala bien que podría aplicarlo tal como lo estás diciendo tú con el partido de fútbol. Es que justo de hecho quizá uno de los futuros del periodismo es lo hiperlocal, ya no lo local, lo hiperlocal, el que tu comunidad donde tú trabajas, tu audiencia más cercana, esté cada vez más alimentada de información de valor. Por eso, aunque a veces despreciamos las noticias creadas por la IA, yo dejo claro que creo que no es útil para los medios de comunicación serios hacer automatización de noticias sin valor, que sean para el clickbait o que sean superficiales de la moda de esta primavera o las 3 cosas que no te puedes perder, los titulares numerales, ¿no? Con enumeraciones para enganchar. Eso ya lo estamos haciendo de manera humana y estamos desprestigiando el periodismo. Para eso no necesitamos la IA, pero para llegar a públicos diversos con automatización de noticias, eso es un servicio que le estamos dando a las personas. De hecho, este tipo de ejemplos se hablan de la IA como servicio público. Es muy interesante. Y solo quiero recordar que en el ámbito meteorológico está funcionando también muy bien. Las informaciones hechas por IA en medios muy respetables
conectadas a la base de datos oficial del gobierno de tu país sobre la meteorología y en este caso de la EMET en España, que es la Agencia de Meteorología, los organismos expertos. La IA la conectas a esos organismos que le nutren de datos y entonces ahí estamos teniendo una automatización de información fiable. Si recuerdas, habrás oído en muchos sitios que uno de los hitos de la IA en el periodismo se produjo en 2014, cuando Los Angeles Times había entrenado una IA para alertar de terremotos y alertó a las 6 de la mañana, creo que fue, de manera automática, sin que un periodista estuviera en la redacción escribiéndolo, saltó una noticia a la web de Los Angeles Times alertando de un terremoto en una escala que estaba entrenado para escribir la noticia cuando la escala fuera superior a un ranking determinado de la escala de Richter, ¿no? Entonces, hay una IA automatizada de servicio público y no se nos puede olvidar, pero tenemos que distinguir dónde la usamos para aportar valor, llegar a comunidades donde es imposible llegar y, por lo tanto, no estamos quitando trabajo a periodistas, estamos alcanzando más lugares donde no podría llegar un periodista y todo eso, por supuesto, con supervisión de los periodistas. Nos acompaña en este hilo la doctora en periodismo, investigadora y profesora Pilar Sánchez García y estábamos hablando de las 3 fases del periodismo: documentación, producción y distribución. Para nuestra audiencia, que no necesariamente todos son periodistas, quiero decirles que esta información es muy importante porque también aplica finalmente a los creadores de contenido, quienes trabajan en salas de redacción pero que son corporativas, es decir, a comunicadores y finalmente la producción, distribución y documentación de la información, pues es clave en nuestro día a día y por ello quisiera que nos dijeras dónde es que se puede encontrar más información, que hablas de la revista El Profesional de la Información, es decir, cómo acceder a todos estos comentarios o análisis que tú estás haciendo en mayor profundidad aplicada al periodismo y, reitero, a comunicadores corporativos o institucionales. La verdad es que académicamente en las universidades estamos haciendo muchísima investigación de estudios de caso. Nosotros decimos que como esta es una innovación tecnológica, para poder hablar de ella necesitamos hacer estudios concretos de qué están haciendo los medios. Yo animaría a muchos periodistas a acercarse a los espacios donde nosotros publicamos nuestros artículos, ¿no? Se encuentran muchos en bases de datos académicas como Google Scholar, que es Google Academia. Ahí... Google Scholar, ¿verdad? Para tomar nota. Google Scholar. Google Scholar es uno de ellos. De Google, es que es desde donde trabajamos internacionalmente con citas. También ResearchGate es otra ResearchGate, como de investigación, como si fuera puerta de investigación. ResearchGate. Eso es. Es un tipo de espacios, no digo otros más académicos de profesionales que nos movemos nosotros, pero yo, por ejemplo, a mis alumnos siempre les obligo a que cualquier trabajo periodístico que hacemos en el aula, que hacemos reportajes multimedia, primero haya una fase de documentación de trabajos académicos, ¿no? Bueno, pues ahí cualquiera que ponga inteligencia artificial y periodismo se va a encontrar miles de investigaciones, porque en estos 2 últimos años han aumentado muchísimo, de aplicaciones de IA en cualquier medio de comunicación casi del mundo, ¿no? El artículo por el que me preguntas está en la revista académica El Profesional de la Información y se titula Desarrollo tecnológico español de la inteligencia artificial aplicada al periodismo y ahí enseñamos empresas, herramientas de documentación, producción y distribución. Y es donde contamos que hemos entrevistado a 45 ingenieros de 25 empresas que tienen desarrollo suficiente para periodistas, ¿no? Para el periodismo. Y encima nos encontramos que no dependemos de las grandes tecnológicas, sino que la IA, como he dicho antes, ha permitido que también pequeñas empresas tecnológicas estén haciendo sus desarrollos para todos los sectores y también para el periodismo, ¿no? Ahí se pueden encontrar bastantes cosas. Y ese lenguaje académico que quizá al público general le cueste más, hay otro lugar intermedio que no es tan académico la manera de citar y de escribir, que quizá lo hacemos demasiado enrevesado, que se llama The Conversation, que es un medio de comunicación. Hay edición en inglés y edición en español, la conversación, lo traduciríamos, sí. En el que solo pueden escribir doctores de cualquier rama de conocimiento, no solo del periodismo,
doctores académicos que tengan tesis doctoral, y ahí lo que hacemos es tratar de llegar a los públicos generales, que es donde quizá parte de la audiencia de este hilo noticias pueda encontrar cosas que pueda entender mejor si quiere que sean más divulgativas. Y ahí se pueden buscar temas de todo tipo científico, pero también, por supuesto, de la IA y del periodismo, o de cambios del periodismo, cómo afecta el clickbait, cómo afecta la polarización. Se encuentran muchísimos trabajos muy bien documentados. Qué maravilla. Y entonces aquí recapitulo una recomendación de la doctora en periodismo Pilar Sánchez García, investigadora y profesora. Podemos encontrar información de calidad en Google Scholar, en ResearchGate, en La Conversación y obviamente pues en la revista El Profesional de la Información, donde se habla de este desarrollo tecnológico aplicado a la inteligencia artificial. Pasemos ahora a los retos. Hablábamos de 3 retos. Ya desarrollamos el relato, ya desarrollamos la integración y hablemos ahora de la autorregulación, porque de cara a la transparencia de la audiencia, cómo los grandes y pequeños medios están creando sus manuales de estilo para, reitero, autorregularse. Efectivamente, y esto es algo bastante nuevo, ¿no? Nuevo digo del último año y medio. Hemos hecho investigaciones, estas están publicadas en inglés, pero también tengo colegas que han ido publicando cosas similares en español. En estas bases de datos que hemos dicho, si el público que nos escucha busca autorregulación de los medios y de la IA o códigos deontológicos o manuales de autorregulación, va a encontrar ya las primeras que aparecen. Más o menos nosotros hemos analizado unas 50 y desde el New York Times a la BBC, a La Nación, en Costa Rica, distintos medios, ¿no? de todos los países. Y nos hemos encontrado que están intentando crear unas primeras normas de uso de la IA para sus propios redactores, ¿no? Son los manuales de redacción internos que han existido toda la vida, que los medios dicen a sus redactores: en este medio de comunicación se escribe de tal forma, se utiliza este estilo, se prohíbe esto a la hora de redactar cualquier información. Pues lo mismo con la inteligencia artificial, ¿no? Realmente los periodistas en sus redacciones están necesitando que les digan: oye, ¿puedo usar la IA o no puedo usarla? ¿Puedo usarla para documentarme? ¿Puedo redactar algo con la IA? ¿O necesitan unas pautas de conducta? Las primeras normas que están saliendo están siendo restrictivas. Lo que hemos podido analizar, nos encontramos que son muy restrictivas, le ponen muchos límites a los periodistas para que no utilicen la IA para crear contenido automatizado sin supervisión humana. Algunos la prohíben, no se puede utilizar, y otros la limitan. La puedes usar para buscar documentación, para quizá hacer un gráfico, porque hay herramientas de IA muy buenas, o la puedes utilizar para tener alguna idea, pero no para redactar, por ejemplo, ¿no? Permiten el uso para gráficos, muy poco para fotografías. Algunos la prohíben, otros dicen: te permitimos utilizar fotografías hechas con IA cuando hables de la IA, o para algún tipo de ilustración más de opinión, pero nunca generar ningún tipo de confusión al lector que no sepa si está ante una imagen real o no real. Eso, por supuesto, está prohibido, crear confusión. Y en todo caso, una de las máximas son la transparencia. Etiquetar e identificar siempre el uso que se hace de la IA a los lectores. De hecho, estas guías, lo más curioso es que se están publicando en abierto. Hay guías de siempre del periodismo que están en abierto, que tú puedes ir a comprar el libro de manual de estilo del periódico El País, ¿no? Pero estas están divulgadas en Internet, porque también es un compromiso con sus lectores de cada medio. Es como decirle: confía en nosotros, que nuestro contenido siempre va a estar supervisado, limitada la IA. Vamos a tratar de evitar los sesgos que trae la IA cuando se entrena con sesgos, y te garantizamos que cada vez que la usemos te vamos a decir que esto está hecho con IA, ¿no? En ese sentido son los inicios de lo más básico que están regulando, ¿no? Pero es muy interesante cómo buscan transparencia y no perder la confianza de su audiencia, porque temen que la audiencia rechace el uso de la IA. Que los periodistas estén usando la IA, eso puede generar en la audiencia una mala reputación. Lo que tenemos también es que alfabetizar y ayudar a la audiencia a entender que no en toda la creación de contenido la IA puede ser perjudicial. Fundamental, que iba a repetir, la identificación.
nos va a dar muchas garantías de confianza en nuestra audiencia e identificar la IA. Y cuando mencionabas ahora que en algunas salas de redacción o algunos medios redactan este manual o por lo menos instruyen a sus periodistas con el no, el no, el no, es como cuando llegó Internet, si se le hubiera dicho a los periodistas no utilicen Internet y pues por debajo de la mesa todos lo estaban utilizando. Entonces es mejor de una vez que como directores de medios, como jefes de redacción, entendamos, los periodistas están utilizando la IA. Es mejor poner las reglas del juego clara y que los medios se miren cara a cara con su equipo y digan, estas son nuestras normas y esta es nuestra guía, ¿verdad? Totalmente, y además me encanta que esta comparación que haces con Internet y el entorno digital cuando apareció y primábamos el papel, el soporte tradicional de la televisión. Teníamos un debate que no sabíamos cómo organizarnos, si podíamos usar Internet para documentarnos, si valía la contestación de alguien por email. Bueno, eran una serie de debates iniciales, incluso cómo organizar la redacción, si tenemos una redacción del periódico tradicional y otra solo para la web. Pues es un debate súper parecido. Es muy buena la comparación porque es muy parecido. Ahora estamos en el inicio. Y como tú dices, al final los periodistas lo están usando debajo de la mesa, pero yo diría más. No deberían usarlo de manera así ni a escondidas ni con herramientas externas al medio. Las empresas deberían darles formación a sus periodistas y los directivos deberían asumir que la tienen que integrar de manera transversal, como hemos explicado antes. No hay que ir a herramientas externas a usarla, tiene que estar integrado en tu CMS, en tu gestor de contenidos, ¿no? O sea, es dar un paso más. No solo es limitarla y regular su uso, sino integrarlo y formar a las personas, a los trabajadores, para que se esté usando con responsabilidad. Y entonces quitaríamos muchos debates que ahora nos entretienen en vez de ir hacia adelante, ¿no? Porque es una innovación que vamos a tener que asumir sí o sí. No hay elección. Y justamente hablando de este tema, usted en sus investigaciones expresa que los medios de comunicación avanzan en el tema de la IA con lentitud, desconfianza y desconocimiento. Ampliemos un poco este hallazgo. Bueno, esta frase que es buena, ¿verdad? Es un buen titular. No la hemos dicho nosotros los que hemos investigado. En ese artículo que hemos mencionado antes, donde entrevistamos a 45 ingenieros, ellos nos dicen estas frases. Son los ingenieros los que les dijeron a ustedes. Eso es. Los ingenieros, cuando hacemos entrevistas, les preguntamos por sus herramientas, en qué serían útiles, cada uno nos habla de una y por eso llegamos a reconstruir las 3 fases del periodismo con herramientas y funciones distintas. Y cuando les decimos, si lo comparáis con otros sectores, vosotros que habéis trabajado con el Big Data ya hace tiempo y con la IA ya hace tiempo, ¿cómo veis al periodismo? Dice, bueno, estamos sorprendidos porque igual que la banca, la sanidad, las farmacéuticas, el transporte, lleva años integrando el análisis de datos y la automatización de sus decisiones. Antes de la IA generativa, que nos ha sorprendido a todos, ya estaban automatizando tareas y análisis de datos. Bueno, pues los medios no lo han hecho, no han guardado bien sus datos. En los datos está la clave, los datos que tú tienes sobre tu propia empresa son los que te van a permitir alimentar esa IA para que te des soluciones a tus problemas, ¿no? Bueno, pues eso no lo han hecho los medios y cuando les llamamos a su puerta para ofrecerles nuestros desarrollos tecnológicos, no nos hacen caso. Hay lentitud en la incorporación, hay desconfianza y hay desconocimiento. Y ellos nos dicen que el desconocimiento también lo reconocen los propios directivos de medios de comunicación y que incluso algunos dicen, mira, esto es una revolución tan grande que venga la próxima generación y que la incorpore, ¿no? Ahora mismo no me hago cargo de esto, ¿no? Y en ese sentido consideran que el sector de la comunicación ha ido más lento que otros sectores, ¿no? Y parecería extraño porque uno siente que las comunicaciones siempre iban un poco como a la vanguardia para incorporarla, pero bueno, ya tal vez de alguna manera, y aquí muy en borrador me atrevería a decir que tal vez es el temor a enfrentar el contenido automatizado. Usted también, doctora, ha expresado que existe una enorme desconexión entre periodistas y la academia. Usted habita en los dos mundos. ¿Por qué deben empezarse a tender lazos entre ambos universos? Es muy interesante, creo que las dos partes tenemos responsabilidad, ¿no? Yo he sido periodista mucho tiempo y cuando he entrado a la academia a fondo a investigar de una manera académica, me doy cuenta
que a los periodistas les falta el rigor, nos falta, yo me considero periodista, el rigor que tienen los académicos, y a la vez los académicos alcanzan un rigor que no son capaces de explicar a la sociedad, ya no a los periodistas. Entonces, tenemos que entrar en un diálogo para entendernos a la hora de divulgar cualquier tipo de avance, para analizar cualquier tipo de fenómeno. Y en el caso de la comunicación, yo te digo que en todas las universidades de todos los países, es que no es España, no es América, no es Inglaterra, es que somos todos, no es la comunicación, es la sociología, es la literatura, es la sanidad, todos estamos monitoreando el sector sobre el que observamos, ¿no? Y en la universidad estamos constantemente, yo digo que somos como un dron, que estamos viendo qué hacen todos los medios de todo el mundo. Y a los fenómenos que el periodista nota que le están ocurriendo con la audiencia y que no le sabe poner nombre, la academia le pone nombre y una explicación. Y está comparando lo que hace un medio con lo que hace otro, con lo cual en la academia tenemos muchos datos, tenemos mucha posibilidad de transferir conocimiento, pero no conseguimos divulgar para que el periodista entienda, ¿no? El periodista o cualquier sector, me refiero al área de conocimiento del que estuviéramos hablando, ¿no? Y yo creo que nos podemos ayudar mucho. Nosotros necesitamos a los periodistas para saber cómo evoluciona su trabajo y investigarlo académicamente, y yo creo que los académicos pueden aportar mucho a los medios de comunicación de probar posibles soluciones, porque no quiero dejar la idea de que los medios no quieren incorporar la IA. Pobres medios, ¿no?, que están en un momento de convergencia, de crisis, de modelos de negocio, de una audiencia que se nos ha marchado a otros lugares, que vamos por detrás buscando esa audiencia que está evitando noticias, que ya no nos utiliza como interlocutores. Los medios de comunicación están sufriendo mucho. Están sufriendo el cambio de la transformación digital de los últimos 30 años. Y aunque ya se han asentado en el entorno digital, no logran monetizar, no logran modelos de negocio sostenibles. Y la audiencia se les ha ido, no porque lo hagan siempre mal, hay un aporte periodístico de valor, ¿no? Pero en ese sentido hay que buscar soluciones. Y quizá academia y profesionales de los medios de comunicación tengamos que estar más conectados. Igual que ellos, venir a dar clases, que también lo hacemos y vienen los periodistas a nuestras clases, pero conectarnos también con los hallazgos de la investigación. Y un poquito el que menciona que las audiencias las han perdido los medios de comunicación fue que en ese crecimiento de las redes sociales también se ha analizado que los medios se trasladaron allí sus contenidos, pero perdieron las audiencias porque ya de alguna manera le pertenecían a las redes sociales y ahora están retomando el hilo y queriendo otra vez conectar tú a tú con la audiencia sin intermediación necesariamente de las redes sociales, que ya es imposible que dejen de existir, pero crear otros canales donde estén conectados de manera directa, ¿verdad? Efectivamente. Vamos, yo no quiero dar lecciones de nada porque es muy fácil decirlo desde fuera. Soy muy consciente del sufrimiento de los medios porque es como decir, mira, lo estamos intentando hacer todo, ¿no? Estamos intentando llegar a todas las plataformas posibles desde mis medios. Estamos en TikTok, en X, estamos intentando hacer contenido para las redes. Estamos intentando que la publicidad no se nos vaya, que los lectores nos sigan, que tengamos más visualizaciones. Es una locura. Es como adaptarse a un mercado tan nuevo, tan cambiante y donde encima no consigues resultados, incluso con periodismo de calidad, que tiene que ser desesperante. No vamos a darle lecciones a nadie, ¿no? Pero es verdad que una conclusión que se empieza a ver también es que no hay que perder el periodismo esencial, el periodismo de toda la vida, el periodismo clásico, el periodismo que aporta valor, el periodismo donde al final, cuando hay una crisis, la ciudadanía busca los medios respetables, ¿no? Si en España ya sabéis que ha habido un apagón este año, ¿no? Que ha habido un apagón eléctrico. ¿Te imaginas, Selene? Solo podían acceder a la información quienes tuvieran una radio a pilas. Sí. Se apagaron los móviles, se apagó la televisión, se apagó internet. Fue una experiencia, voy a decir muy entre comillas, maravillosa, en el sentido de que pudimos experimentar por un día, menos mal, lo que horas, menos, sí, lo que es bajar la guardia del mundo digital. Y cuando la gente quiso saber qué estaba pasando, no acudió solo a las redes sociales, se fue a los medios
considerados periodísticos, ya no voy a decir tradicionales, porque ya todos estamos en el entorno red. Digamos trayectoria, medios de trayectoria. Eso es, a contrastar la información. Entonces, tenemos que mantenernos, va a costar mucho porque los ingresos no nos ayudan, en el periodismo que nos hace respetar los criterios de relevancia, de actualidad y de verificación y de verdad. Yo creo que la IA nos va a ayudar a recuperar ese periodismo porque va a distinguir, nos va a ayudar en tareas que sean automatizadas, nos va a permitir poner la mirada en cosas de valor y nos tenemos un poco que separar de ese contenido que no es periodístico, que estamos tratando de imitarlo, pero no es nuestro lugar, no es nuestro lugar. Finalicemos este hilo contándole a la audiencia dónde pueden seguir sus investigaciones y dónde pueden contactarla. Bueno, yo en Google Scholar, como hemos dicho, o en ResearchGate están todas las investigaciones publicadas de cualquier académico, también las mías. Sí. Y te voy a confesar que yo solo utilizo una red social. Sé que suena raro, pero bueno, es una decisión que he tomado, que las observo y las monitorizo académicamente, pero no las utilizo personalmente y solo utilizo LinkedIn. Ahí se me puede encontrar y te digo por qué. El LinkedIn aparentemente es una red social de búsqueda de trabajo, pero resulta que es una red social donde están los profesionales de cualquier sector, de cualquier campo. Y ahí están los periodistas, ahí están los ingenieros, ahí están el sector, ahí está el sector. Entonces, cada vez que tú publicas algo o lanzas algo, recibes una retroalimentación de gente experta en ese campo, ¿no? O periodistas o profesionales, y ahí hay mucha información de congresos, conferencias, cursos, avances de la IA, dependiendo del perfil, los perfiles que sigas, ¿no? Y luego, bueno, pues nada, en mi Universidad de Valladolid, ahí está toda la información de mi perfil académico y profesional. Agradecemos a la doctora en periodismo, investigadora y profesora Pilar Sánchez García por hacer parte de este hilo. El Hilo Noticias es un programa realizado con la técnica de Gustavo Alonso Tavares. Pueden comunicarse con nuestro espacio a través de nuestras redes, @El Hilo Noticias, y antes de despedirnos les dejamos con La Máquina, quien justamente hoy nos dará sus respuestas sobre la IA y las nuevas narrativas. ChatGPT. ¿Cómo crees que la inteligencia artificial puede aportar a las nuevas narrativas en el periodismo? La inteligencia artificial puede aportar de manera significativa a las nuevas narrativas en el periodismo, no solo como herramienta técnica, sino también como motor de transformación en los formatos, enfoques y formas de interacción con las audiencias. Aquí te presento algunas formas clave. Empiezo con las narrativas personalizadas. La IA permite adaptar los contenidos según los intereses, ubicación o comportamiento de cada usuario. Esto puede traducirse en 1. Noticias interactivas con rutas de lectura personalizadas. 2. Contenidos explicativos que se ajustan al nivel de conocimiento del lector. 3. Automatización de resúmenes o versiones extendidas. Otros aportes en las nuevas narrativas para el periodismo con la IA. Por supuesto. En el periodismo de datos aumentados los algoritmos pueden 1. Detectar patrones, correlaciones y anomalías en grandes volúmenes de datos. 2. Automatizar la visualización de datos complejos. 3. Proponer ángulos narrativos basados en tendencias detectadas. Esto refuerza un tipo de narrativa más analítica, respaldada por evidencia. También nuevas formas de storytelling. La IA generativa, texto, imagen, audio, video, permite explorar formatos como 1. Ficción especulativa basada en datos reales, útil para temas como el cambio climático o futuros tecnológicos. 2. Narrativas inmersivas mediante realidad aumentada o virtual combinadas con IA para crear experiencias interactivas. 3. Historias conversacionales, chatbots o asistentes virtuales que cuentan historias o responden preguntas como parte del relato. Y cómo en las anteriores narrativas no se pierde la calidad periodística con su aporte humano y profesional. Aquí te comparto algunas claves para preservar y reforzar el rol del periodista, incluso en entornos altamente automatizados o narrativamente innovadores. Aunque la IA pueda generar contenidos o sugerir narrativas, solo el periodista con una curaduría ética puede 1. Evaluar la veracidad y el contexto. 2. Detectar sesgos algorítmicos. 3.
tomar decisiones editoriales basadas en valores humanos, no en patrones de datos. La ética no se automatiza. Es el periodista quien da profundidad, pertinencia y sensibilidad social al relato. También es clave por parte humana la investigación y la reportería en terreno. En resumen, ¿cómo la máquina no reemplaza en las nuevas narrativas al periodista? En resumen diría que con las nuevas narrativas periodísticas, la inteligencia artificial puede potenciar la creatividad, agilizar procesos y ofrecer formatos innovadores, pero no reemplaza al periodista, porque carece de criterio ético, sensibilidad humana y capacidad para contextualizar los hechos. Es el periodista quien interpreta la realidad, da sentido a los datos, investiga en el terreno y construye relatos con responsabilidad social y mirada crítica. La IA es una herramienta poderosa, pero la esencia del periodismo, contar historias con rigor, humanidad y propósito, sigue siendo irreemplazable. Esto dijo La Máquina. La voz que utilizamos ha sido generada con inteligencia artificial del programa Clipchamp, una producción de El Hilo Noticias para Radio Bolivariana.